Hola, buenos días. Vamos a dar un par de minutos de cortesía porque hay más participantes que aún están llegando y comenzamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bien, pues si os parece, comenzamos. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITECIA de título Automatización de procesos documentales con inteligencia artificial. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para quienes no nos conozcáis, ITECIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y somos Solution Partner de Microsoft certificados actualmente en las áreas de Modern Work y de Digital and App Innovation Azure. Hemos llevado a cabo servicios en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores y al final somos expertos en tecnología y nuestra misión es ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa que realiza análisis de mercado y con sede en Reino Unido, reconoció a ITECIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en España en 2023. Y respecto a nuestros servicios, tenemos 4 líneas de negocio. La primera de ellas se dedica a desarrollar software a medida, desde el concepto del software hasta la operación del mismo. Después tenemos una línea de negocio de soluciones de mercado, en este caso de Microsoft, donde podemos encontrar soluciones de Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform y más opciones. Y también tenemos una línea de inteligencia artificial y datos con Power BI, Fabric y Copilot como actuales protagonistas. Por último, y dada nuestra experiencia en el sector, hemos lanzado una nueva línea de negocio dedicada a la gestión del talento. Conocida ITECIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. Hoy vamos a hablar sobre formas de automatizar procesos documentales con diferentes técnicas. Comenzaremos hablando de un gestor documental, que en nuestro caso será SharePoint Online. Veremos los sitios y sus componentes, el control de versiones, los metadatos y cómo funcionan los permisos. Pero brevemente, solo para fijar ideas, porque en lo que nos vamos a centrar en este webinar es en extender la funcionalidad de SharePoint para automatizar procesos documentales y eso lo haremos pues con Power Automate para crear flujos de trabajo automatizados, con AI Builder para procesar documentos automáticamente y con Copilot para crear agentes que hagan tareas por nosotros. Acabaremos con las conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar, en el transcurso de la presentación, en el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Por último, recordamos que la sesión está siendo grabada y que os enviaremos un enlace a dicha grabación al finalizar el webinar.
Antes de empezar y como novedad para este año, comentaros que vamos a realizar formaciones online mensuales exclusivas para nuestros clientes del servicio Cloud Assist. La idea es que en base al tema del webinar que celebremos, profundizaremos sobre este tema con una formación de 2 horas. Como veis, la semana que viene, el día 30, tendremos la sesión en cuestión titulada Procesos documentales en SharePoint Online integrados con inteligencia artificial. Para ser invitados a esta formación se requiere tener contratado uno de nuestros planes Cloud Assist. Estos planes incluyen, aparte de esta formación online mensual, incluyen a un gestor que os ayudará de forma proactiva con vuestra transformación digital y que os auditará la seguridad de vuestra empresa, entre otras prestaciones. Y al final, la diferencia entre estos planes que estáis viendo aquí es la posibilidad de tener horas precontratadas de un equipo técnico para resolver vuestras incidencias con cualquier producto de Microsoft y la posibilidad de contratar horas aparte de nuestro equipo a las tarifas que corresponda según el plan. En resumen, a mayor cuota del Cloud Assist, más horas precontratadas disponibles y a mejores tarifas. Y ahora sí, vamos con los fundamentos de SharePoint Online, intentando ir al grano de forma rápida, porque es un producto que más o menos ya ha sido visto y conocido por todos. Lo primero, una definición muy breve. SharePoint Online es un producto de Microsoft, por si alguien no lo conoce, que permite crear sitios web que se pueden usar como un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Esta definición plantea un cambio importante respecto a una situación que seguimos viendo en muchas empresas y es la de alojar los documentos de la empresa en una carpeta compartida en un servidor local y compartir sin control carpetas y documentos entre los miembros de nuestra empresa. SharePoint nos invita a pasar a una situación en la que sabemos quién tiene acceso a qué y la información está disponible desde cualquier dispositivo. No hace falta estar en la oficina, ni VPNs, ni nada. Con esta situación nos podemos plantear crear herramientas del estilo de una intranet o de un gestor documental, porque con la situación que plantea SharePoint podemos escalar muy fácilmente la solución y controlar muy bien la información, amén de proporcionar muchas otras funcionalidades que no tenemos si compartimos archivos y carpetas en local. Vamos a ver de qué está formado SharePoint Online. En primer lugar, tenemos los sitios. Como hemos dicho, un sitio de SharePoint no es más que un sitio web, una página web, con una serie de componentes como las bibliotecas, las listas o las páginas, en el que podemos esencialmente gestionar o consumir información. Hay varios tipos de sitios en SharePoint, como los de comunicación, los de grupo, o hablando de jerarquías, tenemos los sitios centrales o hub sites, tenemos los sitios de inicio, los sitios, entre comillas, normales, como el que estáis viendo aquí. Pero eso no debe distraernos ni un momento y por eso no se han añadido estas clasificaciones en esta diapositiva, ya que lo realmente importante es que todos estos tipos de sitio tienen los componentes que vamos a ver a continuación y que son los que nos interesan para la gestión documental. El primero de ellos son las listas. Las listas de SharePoint son un componente que permite organizar, gestionar y compartir información. Podemos imaginar una lista como una tabla ajustable que se puede personalizar según vuestras necesidades. De hecho, una lista en SharePoint Online permite almacenar información de forma estructurada, similar a una hoja Excel, pero con funcionalidades adicionales como por ejemplo la colaboración en tiempo real, es decir, varios usuarios pueden acceder y editar la misma lista simultáneamente, lo que facilita el trabajo en equipo. Además, se pueden configurar permisos para controlar quién puede ver o editar la información de la lista. Y estas listas se pueden crear pues, con diferentes propósitos, como seguimiento de tareas, gestión de inventario, recopilación de datos, etc. Además, tened en cuenta que las listas se integran con otras herramientas de 365 como Power Automate. Vemos aquí arriba el botoncito de automatizar que permite crear flujos de trabajo automatizados y procesos. Por ejemplo, se pueden configurar alertas para recibir notificaciones cuando se realicen cambios en esta lista o cuando se necesite una revisión.
Por otro lado, tenemos las bibliotecas. Las bibliotecas de SharePoint Online son una herramienta esencial para almacenar, organizar y gestionar documentos dentro de nuestra empresa, de nuestra organización. Y diréis, bueno, pero aquí volvemos a tener replicada la estructura de carpetas que ya teníamos en local y todo sigue igual. No exactamente. En primer lugar, tenemos la opción de etiquetar carpetas y archivos mediante metadatos. Luego vemos qué son los metadatos. Y así podemos optimizar la estructura de carpetas y no tener o mantener cosas sin sentido. De hecho, también podemos usar estos metadatos para clasificar documentos, rompiendo la necesidad de tener una catarata de carpetas y pudiendo dejar los documentos al mismo nivel, sin carpetas. Esto es un poco extremo, pero conceptualmente podemos llevarlo hacia aquí. En cuanto a los archivos, tenemos una serie de funciones interesantes, como por ejemplo la de compartir, y aquí tengamos claro que cuando compartimos un archivo, solamente estamos compartiendo ese archivo, no la biblioteca a la que pertenece, y por supuesto no el sitio de SharePoint en el que se aloja, solo el archivo. Otra funcionalidad interesante es el historial de versiones, que nos ofrece un histórico de todas las modificaciones que ha sufrido un documento, por ejemplo, este documento Excel de aquí, que pone T01 plan, y además nos permite restaurar cualquier versión en el caso de que lo necesitemos, con lo cual, adiós a tener 27 archivos con el V1, V2, V3 hasta el V27, porque solo tenemos un único archivo que contiene todas esas versiones. Veamos ahora la parte de los metadatos que os decía que lo veíamos más adelante. Los metadatos de SharePoint son información adicional que describe y clasifica documentos y elementos almacenados en bibliotecas y listas. Las podemos usar indistintamente en los dos componentes. Pensad en los metadatos como etiquetas que proporcionan detalles sobre un documento, como el autor, la fecha de creación, el tipo de documento o el criterio que queráis. Estos metadatos facilitan la búsqueda también y la gestión de la información dentro de SharePoint. Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, pues podéis tener las columnas de metadatos como por ejemplo pues, fecha de creación, autor, como decíamos, estado de documento, entre otras, ¿vale? Y los usuarios pueden filtrar a través de estas columnas para encontrar el documento que quieren de forma más rápida, en lugar de ir navegando de carpeta en carpeta en carpeta en carpeta. ¿Vale? Además, como ya nos ahorramos esta navegación, podemos ahorrarnos el crear estas carpetas. Así que, de facto, los metadatos ya nos están haciendo esta clasificación en lugar de estas carpetas, como siempre lo hemos hecho. Y como veis aquí, el editor de los metadatos es muy visual y amigable, y desde el propio metadato pues podemos editarlo, podemos volver a este editor, darle la tipología de campo que queramos, los valores que queramos, la lógica que queramos, etc. Bien, hablemos ahora de las búsquedas y más en concreto de los criterios. Los sitios de SharePoint disponen de un buscador muy útil, seguro que todos lo conocéis, pero luego lo revisaremos, que está en el extremo superior de la pantalla, en el centro, que busca contenido en todo el sitio siempre y cuando tengamos los permisos. En caso contrario, buscará en el ámbito que nos otorguen nuestros permisos. El buscador puede usarse básicamente de tres formas, como vemos aquí. Podemos buscar por palabras clave, podemos buscar por filtros, que en realidad es buscar por palabras clave y posteriormente aplicar filtros para acotar la búsqueda. O podemos buscar directamente por estos metadatos que nos creamos para clasificar documentos y listas. En cuanto a los permisos, de forma predeterminada, todos los sitios, listas y bibliotecas de una colección de sitios heredan la configuración de permisos que se encuentra directamente encima de ellos en la jerarquía de los sitios. Esto es lo que se denomina la herencia de permisos. La herencia de permisos puede ahorrar tiempo a los administradores de los sitios, especialmente en colecciones de sitios grandes y complejas, que hay muchas en las empresas. Pero también puede romperse, y esto es interesante tenerlo en cuenta, si queremos que los permisos que haya por debajo de un sitio sean diferentes. Por otro lado, tenemos los grupos de permisos, los grupos de SharePoint. Estos grupos, por defecto, siempre nos dan tres valores, que son los integrantes del grupo, los propietarios del grupo y los visitantes del grupo. Es muy recomendable administrar los permisos de este sitio a través de los grupos de Microsoft 365. ¿Qué quiero decir?
Quiero decir que, por ejemplo, si tenemos a nuestro compañero Carlos Marín, que queremos ponerlo como integrante de la T01, no pongamos al usuario de Carlos Marín dentro de este grupo, sino que pongamos el grupo de 365 en el que está Carlos Marín y ese grupo lo pongamos aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, imaginaos que Carlos Marín deja la empresa y nadie se acuerda de que su usuario sigue aquí. Pues es un acceso que está aquí y que nadie controla, ¿vale? Entonces, más recomendable hacerlo a través de grupos. También comentar que a nivel de los grupos podemos crear más grupos y también podemos crear otro tipo de niveles de permiso. Pero con estos tres de edición, control total y lectura, vamos a cubrir el 95% de las casuísticas que tengamos en SharePoint seguro, ¿vale? Y por último, respecto a los permisos personalizados, quisiera hacer un comentario. Aunque se pueden dar permisos a nivel de carpetas, de archivos, de listas o incluso de elementos de lista de forma individual, eso genera una atomización de los permisos otorgados y dificulta muchísimo su seguimiento, con lo cual la falta de seguridad aumenta y se recomienda, de nuevo, compartir en la medida de lo posible, aunque sean archivos concretos, a través de grupos de SharePoint, no que le deis permiso a una persona directamente y ya está, porque es que la trazabilidad se pierde. Por último, acabo hablando 4 puntos de seguridad que vamos a enumerar muy rápidamente, pero que es importante conocer en SharePoint, como por ejemplo que se utiliza la autenticación para verificar la identidad de los usuarios que intentan acceder al contenido. De hecho, esta verificación puede incluir la autenticación multifactor para añadir una capa de seguridad adicional. La autorización se refiere a que una vez autenticado, SharePoint determina qué acciones puede realizar un usuario en función de los permisos asignados. La auditoría significa que SharePoint permite registrar y supervisar las actividades que realizan los usuarios en el sistema. Esto incluye pues saber quién accede a qué documentos y qué acciones se realizan, lo que ayuda a mantener la seguridad y el compliance, el cumplimiento. Y por último, las actualizaciones de seguridad. Las actualizaciones de seguridad se aplican automáticamente en SharePoint Online, asegurando que el sistema está siempre protegido contra las últimas amenazas. Bien, este es el primer bloque muy breve de introducción que queríamos ver y ahora vamos a ver la parte de herramientas que nos permiten automatizar procesos documentales. Empezamos por la parte de flujos de trabajo automatizados con Power Automate. De hecho, para las 3 herramientas de automatización vamos a plantear un problema, vamos a proponer una solución y vamos a verlo con una demo. Empezamos con los flujos de trabajo automatizados, cuyo problema es la aprobación de documentos en un gestor documental, en este caso en SharePoint Online, y la solución que proponemos es un flujo de trabajo automatizado mediante Power Automate, donde habrá un desencadenador, que es que Power Automate detecta cuando se agrega un archivo en SharePoint y después tendremos varias acciones. La primera, que Power Automate envía una notificación a través del bot para aprobar ese documento y que Power Automate registre el estado de la aprobación en una lista de SharePoint. Vamos a verlo con el ejemplo. Aquí tengo un sitio de SharePoint en el que vamos a hacer estas pruebas. Aquí tenemos una biblioteca que se llama Documentos y una carpeta que se llama Documentos para aprobar. Entonces, como hemos explicado, la lógica es que vamos a añadir aquí un documento y un flujo va a pedirnos que lo aprobemos, simplemente dándole a un botón, y esa aprobación va a quedar registrada en esta lista de SharePoint que se llama aprobaciones. Bien, vamos a ir a Power Automate para hacer este flujo. Y aquí lo importante es ver que ni siquiera tenemos que hacer el flujo, porque sí que podríamos ir a la parte de Power Automate de mis flujos. Bueno, se cargue un momento. Bueno, por si alguien no lo conoce, Power Automate es la herramienta para crear flujos de trabajo automatizados de Microsoft y es una herramienta que está dentro de la Power Platform de Microsoft. Entonces, lo dicho, podemos ir a crear flujo de nube automatizado, aquí le damos un nombre, aprobación, lo podemos hacer nosotros manualmente, buscamos un desencadenador que está en SharePoint y nuestro desencadenador es que cuando se crea o se modifica un archivo,
pues haz que pasen cosas, ¿vale? Lo dicho, podemos hacerlo nosotros, pero es que ni siquiera hace falta que lo hagamos nosotros, me explico. Si vamos atrás, Power Automate dispone de muchísimas plantillas y como veis aquí, las plantillas están organizadas por secciones y una de ellas es la aprobación. Y si veis aquí, tiene varios flujos preparados para hacer aprobación y hay uno de aquí, hay uno que es este de aquí, que nos encaja, que dice iniciar una aprobación cuando se agregue un archivo en SharePoint. Perdona que tengo que cambiar de entorno. Vale, de hecho, vale, perfecto. Vale, lo dicho, vamos a este flujo de aquí, seleccionamos el flujo que nos interesa, iniciar una aprobación cuando se agrega un archivo en SharePoint. Aquí nos va a plantear el flujo y de hecho aquí abajo nos va a solicitar las conexiones a los diferentes productos de Microsoft asociados a este flujo. Si continuamos, aquí nos pedirá pues que digamos a qué sitio de SharePoint queremos supervisar. En este caso vamos a coger esta dirección de aquí. Una lista de SharePoint para supervisar, que en este caso va a ser la parte de documentos, y una carpeta que en este caso va a ser la de documentos para aprobar, que la tenemos aquí. Y un usuario que tiene que hacer la aprobación, me voy a poner a mí mismo y podemos crear el flujo, ¿vale? Esto lo digo para que, insisto, hay cosas que ya están muy paquetizadas y no hace falta que le demos vueltas y vueltas porque es que ya están preparadísimas, ¿vale? Y como veis aquí, pues el flujo ya está creado con todas sus particularidades y ahora vamos a probarlo para que lo veáis. De hecho, vamos a ir a mis flujos. Este de aquí lo vamos a borrar porque de hecho ya lo tenía preparado. Y ahora vamos a ver cómo se comporta. Entonces, en la carpeta de documentos a aprobar, que es donde empieza el flujo, vamos a decirle, vamos a subir un documento, que en este caso es este documento, con los planes de los servicios Cloud Assist de Itekia. Fijaos aquí en varias cosas. La primera, los metadatos. Los metadatos son estas columnas que clasifican este documento. Tenemos el modificado por, el dificultad, el número, e incluso otro metadato más, si desaparece este de aquí, que es el interés, ¿vale? Que pues interés alto. Entonces, si volvemos a Power Automate y volvemos al flujo en cuestión, miramos todas las ejecuciones y de hecho parece que no se está ejecutando. Dame un segundo. Bueno, aunque dice que el flujo se ejecutó correctamente, bueno, tardará unos segundos. Vale. En este flujo de aquí está previsto, como ahora veremos, que pasen varias cosas. La primera es que un chatbot me enviará un mensaje a través de Teams, que de hecho os lo voy a enseñar. El mensaje ya me ha llegado. Este chatbot lo ha preparado el propio flujo a través de la plantilla. Yo no he hecho absolutamente nada, ¿vale? Y este chatbot lo que me pone es una tarjetita que me dice, oye, revisa este nuevo archivo de SharePoint que se llama Itekia Cloud Assist, que es el que he subido, ¿vale? A la carpeta de documentos para aprobar. Y yo luego puedo decir que aprobar o rechazar. Este flujo, además de esta notificación por Teams, me va a enviar un correo. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Un segundo. Vale, el correo ya me ha llegado y el correo es este de aquí, que me va a decir que apruebe esta solicitud, ¿vale? Como esta tarjeta de aquí forma parte del producto Approvals, si yo hago el aprobar aquí o desde Teams, se sincroniza con las tarjetas. Es decir, si yo desde el propio chatbot le digo approve y en el comentario le digo que ok, esta solicitud queda aprobada y también cuando la vea en el correo, pues quedará aprobada también, ¿vale? Si actualizo este correo, lo vuelvo a abrir de hecho.
Y os lo enseño. Ya se ha completado esta solicitud, ¿vale? Entonces, el flujo lo que hace, lo que está previsto que haga es que aparte de enviarnos esta notificación por Teams y por correo, envíe a la lista esta de aprobaciones una nueva línea con la aprobación. Entonces, vamos a actualizar esta lista y vemos aquí un nuevo elemento que dice Review New SharePoint File, que es el documento este que acabamos de revisar, ¿vale? Y le da el estado de aprobado, que es el que le he dado yo a través del chatbot de Teams o que podría haberle dado desde el correo. Eso no importa, ¿vale? Esto es un flujo, un ejemplo de automatizar un proceso documental que en este caso es una aprobación. Hemos puesto un documento en una biblioteca, en este de aquí, han pasado cosas con este flujo, han pasado estas cosas de aquí, le hemos enviado este documento a un aprobador, ese aprobador lo ha revisado y el flujo, cuando el aprobador lo ha aprobado, pues lo ha marcado en esta lista. Es decir, el aprobador no ha tenido que ir manualmente a esta lista a registrar esta entrada de datos, sino que eso lo ha hecho un flujo. Caso número 1. Bien, vamos con el siguiente caso. Seguimos avanzando. Y ahora vamos con el procesamiento de documentos con AI Builder. Y aquí el problema va a ser, archiconocido problema, el de recepción de facturas vía email e inserción de los documentos y sus datos en un sistema, que en este caso, pues como os imaginaréis, sigue siendo SharePoint Online. La solución que vamos a aplicar ahora, de nuevo, es un flujo de trabajo automatizado mediante Power Automate, pero que además tiene una cosa importante o especial, que es un modelo de extracción de datos de AI Builder. Entonces, el desencadenador aquí va a ser que Automate detecte un nuevo email con facturas. De hecho, vamos a hacer un flujo ligeramente distinto. Y la acción va a ser que Automate pase las facturas por el modelo de AI Builder y extraiga los datos que nosotros queramos, que vamos a extraer dos campos para hacer un ejemplo sencillo. Y luego, otra acción va a ser que Automate cree la factura en una biblioteca de SharePoint, bueno, añadiendo estos campos y demás. Vamos a verlo con un ejemplo, aunque lo vamos a cambiar ligeramente. Vamos otra vez aquí a nuestro sitio y en este caso lo que vamos a hacer aquí es... Tenemos una lista que se llama invoices, facturas. Lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a dar una factura a Power Automate. La podríamos hacer a través de correo, pero para cambiar un poco el ejemplo vamos a hacerlo así. Vamos a darle una factura a Automate. Automate va a extraer datos de esta factura y los va a poner en esta lista de SharePoint. En este ejemplo, fijaos que el origen y el destino pueden ser distintos. Yo voy a hacer un flujo que va a desencadenarse de forma manual con un botón y va a enviar los datos a SharePoint. El origen podría ser que cada vez que recibamos una factura en un email, las ponga en otro destino de datos. Aquí hablamos de SharePoint, pero podría ser un Excel o un Dynamics o un SAP o lo que queráis, ¿vale? Entonces, la idea es que los datos puedan fluir sin que nosotros los toquemos, sin que tengamos que ir a abrir el PDF del proveedor en cuestión y coger el cliente aquí y el importe allá y el IVA no sé cuántos, ¿vale? Vamos a verlo. Volvemos a Power Automate, en este caso voy a cambiar de entorno. Bien, y de nuevo, aquí no hay que construir ningún modelo de inteligencia artificial porque Power Automate tiene una sección que se llama Centro de IA. Deciros que estos puntos de menú cambian frecuentemente, o sea, esto no se parecía en nada hace 6 meses al menú que tenemos hoy y probablemente de aquí 6 meses también habrá cambios. En cualquier caso, hoy día tenemos el Centro de Inteligencia Artificial que nos da una serie de plantillas o modelos para hacer este flujo que queremos hacer ahora. Vamos a verlo. Bien, se nos abre aquí esta sección de centro de IA y aquí tenemos solicitudes, modelos de IA y automatización de documentos. De hecho, esta de aquí, voy a abrirosla ahora, pero es muy preliminar en el sentido de que todavía la están construyendo y lo que os voy a explicar ahora, creo que la intención de Microsoft es hacerlo directamente desde este punto de menú y aún más automatizado de lo que os voy a explicar. Pero en cualquier caso, como veis,
Bueno, habla aquí desde recibir documentos hasta registrarlos y supervisar el proceso. Pero, claro, la gracia de esto es poder hacerlo pues, contra Finance and Operations, contra Business Central, contra SharePoint y demás. Lo que hay ahora es una solución que ataca a Dataverse y, bueno, es bastante mejorable. En cualquier caso, para el ejemplo de hoy, vamos a usar un modelo de IA que vamos a meter dentro de un flujo. Pero esto que acabo de decir, insisto, ya está preparado, ya lo veréis. Si vamos al centro de IA otra vez y vamos a los modelos de inteligencia artificial, de nuevo, como antes con las plantillas de Power Automate, lo que aquí tenemos son modelos ya preparados. Entonces, hay uno de ellos que se llama directamente extraer información de facturas, que es lo que queremos hacer. Bien, abrimos este modelo y nos aparece el asistente del modelo. Este asistente del modelo nos dice pues que este modelo es capaz de, dado un layout concreto de una factura, bueno, layout concreto que puede variar, ¿eh? O sea, ahora lo veremos, porque la factura que yo le voy a poner no se parece en nada a este formato. Nos puede coger diferentes campos, un montón de campos. Y en el ámbito de una factura, pues ya os imaginaréis cuáles son. Fecha, nombre de factura, CIF, nombre del cliente, dirección, bases imponibles, subtotales, IVAs y demás, ¿vale? Y condiciones de pago y lo que queráis. Bien. Fijaos que aquí abajo hay diferentes opciones con este asistente. O sea, nos permite crear un modelo personalizado, es decir, si no nos sirven todo el conjunto de datos que recoge este modelo, pues podemos crear uno personalizado para generar campos nuevos y esto se hace pues entrenando el modelo, ¿no? Enseñándole facturas con ese campo en concreto para que las reconozca y demás. O si no, podemos ya usar este modelo predefinido. Y para usar este modelo predefinido lo podemos meter dentro de una aplicación de Power Apps o dentro de un flujo de Automate, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, si lo usamos dentro de un flujo de Automate, este modelo nos propone el siguiente flujo que veremos aquí. Nos propone un flujo cuyo desencadenador es un botón. Insisto, el desencadenador aquí podría ser recibir un correo de un proveedor con una factura en PDF adjunta. Bueno, para el ejemplo lo vamos a dejar así, ¿vale? De nuevo, igual que antes, aquí tenemos que confirmar las conexiones a los productos de Microsoft involucrados en este flujo. Podemos aceptar y se nos crea el flujo directamente. Entonces, tenemos una serie de acciones y todo genial, ¿vale? Vamos a probar este flujo. De hecho, vamos a probar este flujo. Y a diferencia de antes, insisto, como el desencadenador es una acción manual, en este caso vamos a poner una factura aquí. Insisto, el flujo podría recuperar una factura desde un correo, ¿eh? No pasa nada, no hay ningún problema. Y para que veáis, le voy a poner esta factura, que no se parece en nada al modelo que nos mostraba el asistente, pero de la cual va a extraer datos. A ver si abre el PDF. Vale. Esta factura la he sacado desde Dynamics 365 Sales con el formato de factura que no tiene ninguna parametrización. Como veis aquí le pongo cliente, ex-city, sale mi nombre y aquí un producto con 10 euros de cantidad. Pues perfecto, ¿vale? Antes de poner este documento, comentaros una cosa. Si editamos el flujo, veremos... Yo siempre cambio al antiguo diseñador. No sé si a alguien le gusta el nuevo diseñador, pero bueno, cuestión de gusto supongo, pero para mí es horrible. Vale, aquí lo que le hemos dicho al final del flujo es que queremos que en la lista de invoices, en esta lista de aquí que hemos creado, extraiga el campo nombre del cliente y el importe de la factura aquí. ¿Vale? Entonces, si volvemos al flujo, esto lo podemos sacar porque el modelo de inteligencia artificial de AI Builder nos está sacando estos dos campos de la factura que nosotros le pongamos, ¿vale? Entonces, aquí le decimos que lo saque del modelo y aquí le decimos que lo pinte o lo registre en esta lista de SharePoint, ¿vale? Bien, entonces, no guardo, tiro para atrás, vamos a ejecutar el modelo y aquí vamos a importar la factura que os acabo de enseñar. Invoice. Ejecutamos el flujo. Entonces, el flujo se ha ejecutado correctamente, perfecto.
Y ahora esperamos un momento y lo que tenemos que esperar que pase es que en esta lista de invoices, si actualizamos, pues aquí recupera el nombre del cliente y aquí el importe. Fijaos que en realidad yo le pongo, yo le pongo la factura en PDF al modelo, pero yo no la he mirado. O sea, al final aquí está el punto de automatización, ¿no? De que hay un producto o hay una herramienta que nos permite el no tener que verificar, pues, el PDF en cuestión, ¿vale? Entonces refresco, esto tardará unos segundos y ya lo tenemos aquí. ¿Veis? El cliente es Excity y el importe es 10, que es lo que aparecía en la factura. Customer Excity, 10. Fijaos que, insisto, el modelo no ha sido entrenado con este formato de factura en cuestión. Y esto es muy bueno porque es que hace un par de años no era así para nada. AI Builder tenías que entrenarlo con cada modelo de cada proveedor, etcétera, etcétera, porque el look and feel de la factura puede cambiar, eso ya lo sabemos todos, cada empresa tiene el suyo. Pero es que ahora es buenísimo. O sea, ahora ya yo creo que se ha entrenado con millones de modelos de millones de clientes y proveedores, millones de empresas en definitiva, y sabe perfectamente pues dónde se pone normalmente el campo cliente o la razón social, el importe, etcétera, etcétera, lo cual es un paso de gigante, ¿vale? Bien, este era el segundo ejemplo, el segundo caso de uso de automatizar un proceso documental. Vamos con el tercero, que el tercero son los agentes de inteligencia artificial. Y a ver cómo automatizamos tareas documentales, porque aquí hay bastantes comentarios para hacer. Entonces, el problema que nos encontramos es el revisar el documento en un gestor documental para verificar que cumple pues, con los estándares de la empresa. Esto lo podemos conectar con el caso de uso que hemos hecho antes, ¿no? En el sentido de que imaginaos que nos llega para aprobar un documento y en ese documento tenemos que confirmar pues que pasan, no sé, que tenemos ciertas cláusulas rellenas o que el documento tiene ciertas secciones, etcétera, ¿no? Aquí hay un punto más de automatización, ¿no? Que es tener una herramienta que nos ayude a hacer esta tarea, ¿vale? Entonces, la solución que vamos a aplicar es crear un agente de SharePoint sujeto a un propósito, ya veremos que estas son opciones de configuración, limitado a unos orígenes de datos que nos interesen y con un comportamiento que nos convenga. Aquí quisiera hacer una advertencia importante y es que los agentes a día de hoy siguen siendo copilots circunscritos al ámbito que nosotros configuremos. Es decir, siguen siendo chatbots de inteligencia artificial limitados a los contenidos que nosotros indiquemos. Pero recordemos que al final podemos resumir las grandes capacidades de Copilot, que recordemos que tira del modelo GPT-4 de OpenAI, en dos cosas. Puede generar información y puede resumir información. Esto lo digo porque todavía no puede hacer tareas en sí por nosotros. Sí que puede ayudarnos cuando estemos haciendo una tarea, por ejemplo, que tengamos que revisar un contrato mega largo y nos ayude a buscar cosas más rápido o a resolver cosas y dudas más rápido. Eso sí. Pero, por ejemplo, si dentro de un flujo de aprobación de un contrato tengo que entrar al documento y revisar que contiene ciertos campos, puedo pedirle a la gente que lo haga por mí, pero a día de hoy se lo tengo que pedir en un chat, no lo hará de forma proactiva, ¿me entendéis? Ni tampoco hay conectores en Power Automate cuya acción sea llamar a un agente de SharePoint para que haga esa tarea por mí, pero evidentemente eso es lo que va a acabar pasando. O sea, al final, esto es una opinión personal, pero yo creo que eso va a acabar pasando este año. De hecho, es la gran apuesta del sector tecnológico, ¿no? Los agentes de inteligencia artificial que hagan tareas por nosotros. Entonces, si el tema de que un agente con inteligencia artificial todavía, y subrayo lo de todavía, no puede hacer vuestras tareas, os desinfla las expectativas, no lo permitáis, porque el camino de la transformación digital empieza transformando las ideas de la gente que compone una organización. Con lo que aquí nos tenemos que meter en la cabeza ya, sí, sí, incluso antes de que llegue la funcionalidad, de que vamos a tener una herramienta que haga nuestras tareas. Tiene que ser así, ¿vale? Entonces vamos con la demo para ver qué puede hacer ahora mismo este agente por nosotros. Bien, volvemos a nuestro sitio de ejemplo. Esta es la página inicial del sitio de SharePoint. Y aquí comentaros de que lo que hemos dicho, ¿no? El agente se puede crear para diferentes niveles. Podemos crear un agente de sitio,
podemos crear un agente para una biblioteca, para una carpeta o incluso para un archivo. Vamos a poder restringir el ámbito del agente como nosotros queramos. Si empezamos creando un agente para el sitio, esto al final es un poco extraño porque si le damos aquí, veis aquí el nuevo elemento en la página inicial, tenemos la primera opción, agente. Claro, si creamos el agente de aquí, nos dice, agente, se basa en estos orígenes en todo el sitio. Vale, perfecto. Abrir el agente. Se nos abrirá en la parte derecha de la pantalla el chatbot y fijaos que este agente no es más que el copilot de la propia página. O sea, al final, el agente del sitio es el copilot que ya conocíamos todos para SharePoint. Muy bien, pero tiene como ámbito todo el sitio. Perfecto. Vamos ahora a crear un agente, pues por ejemplo, para una carpeta de documentos. De hecho, la podemos crear para esta carpeta que estábamos antes de documentos para probar. Aquí, de nuevo, en el botón nuevo, valga la redundancia, tenemos aquí agente. Y aquí el agente nos dice, el ámbito es la carpeta documentos para probar. Y le podemos decir que sí. Insisto, incluso se puede crear, sí, uy, perdón. Si seleccionamos un archivo y le decimos nuevo, podemos crear el agente para ese archivo en concreto, ¿vale? O sea, podemos ir a ese nivel de detalle. Vamos a crearlo para la carpeta. Seleccionamos aquí, creamos nuevo y abrir agente. Bien. De nuevo, aquí nos va a crear el agente que solo va a mirar información en esta carpeta. Y no solo esto, sino que este agente se puede configurar. Si le damos aquí a los tres puntitos y al botón de editar, se nos abre este asistente. Tiene tres secciones este asistente, como vemos: identidad, orígenes y comportamiento. En identidad le podemos dar un nombre. ¿Qué diréis? Bueno, ¿para qué quiero un nombre? Pues porque al final acabaremos teniendo 40 agentes en una organización. Tendremos el agente de finanzas, el de contabilidad, el de tesorería, el de impuestos, y esto solo para la parte financiera. De comerciales, pues otros tantos. De marketing, otros tantos. Operaciones, otros tantos. Y es importante que los bauticemos para diferenciarlos. Y diréis, bueno, pero si están en SharePoint, ¿para qué quiero yo bautizarlos? Porque no solo pueden estar en SharePoint. Al final, los agentes, fijaos una cosa muy interesante, los agentes son archivos. Archivos de extensión .agent, que es una nueva extensión que se ha inventado Microsoft. Y como tal, se pueden compartir. Y se comparten igual que cualquier archivo de cualquier biblioteca de SharePoint. Con lo cual, esta parte que os decía aquí de que podemos darle acceso a personas concretas, siempre hacerlo, recomendable, y siempre que sea posible, a través de grupos de 365, ¿vale? No a personas concretas. Pero incluso podemos compartir este agente y decirle que la persona que lo reciba lo pueda editar, como hemos hecho nosotros, cambiar la identidad, orígenes y comportamiento, o solo pueda verlo, es decir, consumirlo, ¿vale? Bien. Como decía, vamos a la edición del agente. Bien. Aquí el nombre vamos a dejar el mismo, podemos cambiar una imagen, lo que queráis. En descripción, fijaos que aquí podemos escribir el propósito. Aquí nos pondrá un texto por defecto que es: se trata de un agente mantenido en función del contenido de los orígenes de archivos seleccionados. Está bien. O sea, al final, aquí podemos ponerle más texto, o sea, algo más sui generis del estilo, que esto lo veremos más en comportamiento. Tienes que actuar como una persona que trabaja en el departamento de atención al cliente de mi empresa, con un tono elegante, formal, con vocación de servicio, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, esto lo podemos retorcer hasta lo que queramos. En orígenes, podemos añadir aquí más orígenes. Como veis aquí, por ahora, se pueden añadir hasta 20 orígenes por cada agente, donde podemos combinar sitios, bibliotecas, lo que queráis. Vale, esto lo vamos a dejar igual. Y en comportamiento, pues fijaos que básicamente aquí tenemos un formulario que nos permite tocar el formulario que nos presenta a nosotros el agente, que es este de aquí, es el mismo que van a ver todos los usuarios, ¿vale? Aquí tenemos el primer texto de bienvenida. Bienvenido, mejore su productividad con este agente, tal. Si es un agente de finanzas, pues le podríamos poner unas cosas propias. Si es un agente de recursos humanos, otras, etcétera, etcétera, ¿vale? Solicitudes de inicio. A ver, esto empieza con algo muy estándar y esto se puede cambiar en función de los documentos que tengamos de cada agente, ¿no? No es lo mismo, pues eso, cuentas contables que un plan de ventas, ¿no? Entonces podemos ir cambiando aquí para darme una previsión de tesorería para los próximos 3 meses. Pues
podríamos hacer preguntas más apropiadas, ¿no? Y aquí, instrucciones para la gente, pues lo dicho, aquí es donde pondríamos cómo se tiene que comportar con los usuarios, ¿vale? Ya seamos usuarios internos, personas de la organización, o externos, clientes, proveedores y demás, ¿vale? Entonces, insisto, el agente como tal, que lo tendremos aquí, funciona como el copilot que ya conocemos todos, o el chat GPT que ya conocemos todos, y aquí le podemos hacer preguntas, ¿no? Entonces, aquí le podemos decir en el documento, bueno, directamente, es que no hace falta ni el documento. ¿En qué consiste el servicio Cloud Assist de Itekia? Que está explicado en este PDF. Insisto, imaginaos que nuestra tarea es hacer un resumen de este documento porque alguien nos lo pide. Pues bueno, entramos aquí, le decimos que nos haga un resumen y esto lo copiamos en un correo donde sea, la persona que sea, y ya lo tenemos. La idea de esto, como siempre, es que nuestra productividad explote. Y, insisto, la idea de esto es que llegará un punto en el que nuestras tareas, al menos a nivel documental, ya las haga este agente de forma proactiva, ¿vale? Entonces, insisto, estamos asistiendo al nacimiento de esta herramienta, pero esta herramienta crecerá, ¿vale? Bien, volvamos a la presentación. Y vamos con las conclusiones. Hemos titulado este webinar Automatización de procesos documentales con IA, pero si os fijáis, no hemos hablado explícitamente de procesos documentales. Esto es así porque la lista de procesos documentales es muy grande, aquí tenéis un ejemplo, y no es el foco del webinar. Lo importante de este webinar es que después de haber visto 3 herramientas de automatización que hemos revisado, como la automatización de flujos de trabajo, el procesamiento de documentos y de tareas, entre comillas, ya me entendéis, reflexionéis acerca de cuáles son los procesos documentales que queréis automatizar, pues un registro, una aprobación, una revisión, lo que sea, y penséis en qué requerimientos tienen esos procesos documentales para aplicar la o las herramientas de automatización que correspondan. Evidentemente podéis contactarnos y estaremos encantadísimos de ayudaros con el proceso, pero en cualquier caso hemos establecido 3 niveles de automatización. Los niveles son independientes, puesto que hemos visto que podemos crear un agente sin siquiera tener un flujo de trabajo automatizado. Pero estos niveles nos sugieren un orden en la automatización, yendo de tareas que aportan menos valor a tareas que aportan más valor. Bien, como siempre, anunciamos el próximo webinar que se celebrará el 20 de febrero y que tratará sobre las novedades de Power BI. Y por último, si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web, en la sección contacto. Vemos que no han salido preguntas durante la presentación, así que si alguien se anima, hemos acabado unos minutos antes de lo previsto, pues podemos tratarlo ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna cuestión que quiera comentar? ¿No? Bien, en ese caso cerraríamos el webinar aquí. Si tenéis cualquier duda, por favor, contactadnos y estaremos encantados de comentarla. Gracias a ti, Fran. Y esperamos que haya sido provechoso para todos y para todas. Insisto, el objetivo del webinar, como habéis visto, no es tanto ver la parte de SharePoint que entiendo que todos más o menos conocemos y que podemos profundizar en ella la semana que viene, sino esta posibilidad de automatizar procesos documentales. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y muy buenos días.